su libro de Noche sobre las aguas de Ken Follett. Continuamos. Margaret se dio cuenta de que había dejado sus zapatos en la escalera y de que necesitaba tanto un baño como ropa limpia. No podía presentarse en la oficina de reclutamiento en ese estado. Sería terrible que la rechazaran en el Servicio Territorial Auxiliar después de todo lo que había pasado. El policía regresó con una pesada taza de loza llena de té. Estaba poco cargado, pero devolvió a Margaret su determinación. Vio que aún tenía algunos chelines, podría comprar un vestido barato y unas sandalias e ir a un baño público para lavarse y cambiarse. Entonces estaría lista para el ejército. Cuando elaborado ese plan, un grupo de hombres jóvenes y bien vestidos entró súbitamente en la jefatura de policía, llevando a rastras a un camarada suyo. Uno de ellos empezó a gritar al sargento, quien se hallaba detrás del mostrador: «Ya está bien, cállense todos», ordenó el oficial. Así lo hicieron, y soltaron a su prisionero, quien permaneció de pie con aire malhumorado. El sargento señaló a uno de los hombres, un tipo de cabello oscuro. «Usted, explíqueme, ¿qué significa todo esto?». «Este infeliz llevó a mi hermana a un restaurante y luego se escapó sin pagar la cuenta», exclamó indignado. Hablaba con el acento característico de la clase alta, y Margaret observó que su rostro le parecía vagamente familiar. «Su nombre es Harry Marks y deben encerrarlo», terció un hombre más joven con un traje a rayas. Margaret miró con interés a Harry Marks. Era un hombre increíblemente guapo, de 22 o 23 años de edad, con el cabello rubio y facciones angulosas. Aunque estaba algo despeinado, portaba su smoking con serena elegancia. Desdeñoso afirmó: «Estos tipos están ebrios». «Tal vez lo estemos», estalló el joven de traje a rayas, «pero él es un sinvergüenza y un ladrón. Mire lo que encontramos en su bolsillo». Arrojó algo sobre el mostrador. «Hoy por la noche alguien robó estos gemelos a Sir Simon Montfort». El sargento se dirigió de nuevo al primero que había hablado. «¿Puede darme detalles de las dos acusaciones?». «Por supuesto que puedo». «El restaurante». «Muy bien, usted se queda». Luego señaló al acusado diciendo: «Usted siéntese». Después apuntó hacia el grupo de jóvenes: «El resto puede irse a casa. Retírense todos». El sargento comenzó a interrogar al joven de cabello oscuro al tiempo que tomaba unas notas. Harry Marsh permaneció de pie junto a él por un momento y luego se alejó impaciente. Vio a Margaret, le dirigió una cálida sonrisa y sentó a su lado. «¿Estás bien? ¿Quién te puso el ojo morado? ¿Tu viejo?». Margaret se quedó estupefacta. Su refinado acento había desaparecido y ahora hablaba igual que el sargento. «Me perdí por causa del apagón y me di un golpe contra un buzón», le explicó cuando recuperó la voz. Ahora era Harry el sorprendido. La había tomado por una muchacha humilde, pero al escuchar su acento adoptó de inmediato su personalidad anterior. «Pues vaya que ha tenido usted mala suerte». Margaret estaba fascinada. ¿Quién era realmente aquel hombre? Tenía el cabello bien cortado, aunque un poco largo. Portaba un elegante smoking en color azul oscuro, con calcetines de seda y finos zapatos de piel. Las joyas que llevaba se veían de calidad, botonadura de diamantes en la pechera
y gemelos que hacían juego, un reloj de pulsera de oro con correa negra de piel de cocodrilo y un anillo de sello en el dedo meñique de la mano izquierda. ¿Realmente abandonó usted el restaurante sin pagar?, preguntó ella. Así es verdad, así fue, respondió en tono conspirador. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque si hubiera escuchado a Rebecca Vaughan Flint hablar un minuto más acerca de sus malditos caballos, no hubiera podido resistir el deseo de estrangularla. Margaret soltó una risilla. Conocía a Rebecca Vaughan Flint, una muchacha alta y sin gracia, con modales afables y una voz estentórea. Resultaba difícil imaginar una compañera de cena menos adecuada para el atractivo señor Marks. El oficial de policía apareció y tomó la taza vacía. ¿Se siente mejor, Lady Margaret? De reojo observó que Harry Marks reaccionaba ante su título. Mucho mejor, gracias, respondió. Por un momento, mientras hablaba con Harry, se había olvidado de sus propios problemas, pero ahora recordaba todo lo que le quedaba por hacer. Han sido ustedes sumamente amables, continuó, pero ya debo irme. No hay necesidad de que se apresure, repuso el oficial. Su padre, el marqués, viene en camino para recogerla. Margaret sintió que el corazón se le detenía. ¿Y cómo sabe que estoy aquí? Anoche, ya tarde, transmitieron el informe el que se daba su inscripción y yo lo leí cuando entré en servicio. El joven policía parecía orgulloso. Las instrucciones eran dar aviso al marqués de inmediato, por lo que tan pronto como la traje aquí, le llamé por teléfono. No voy a esperarlo. Margaret se levantó. Su corazón palpitaba locamente. Ahora ya hay luz. El policía parecía nervioso. Se volvió hacia el mostrador. Sargento, la dama no quiere esperar a su padre. A su edad, escapar de casa no es un crimen, comentó Harry Marks a Margaret. Si desea irse, solo hágalo. El sargento se levantó de su asiento y rodeó el mostrador. Él tiene toda la razón. Usted puede irse si así lo desea, sonrió, pero no tiene zapatos. Si lo va a hacer, al menos permítanos pedirle un taxi. Está bien, respondió ella al amable sargento. Gracias. Abrió una puerta que había en el recibidor. Estará más cómoda aquí mientras llega su taxi. El policía encendió la luz. Margaret entró en la pequeña habitación. Había algunas sillas corrientes, una bombilla sin pantalla que colgaba del techo y una ventana con barrotes. No entendía por qué el sargento pensaba que en ese lugar estaría más cómoda que en el recibidor. Se volvió para preguntarle. En ese instante le cerraron la puerta a las narices. Escuchó una llave que hacía correr el pestillo. Estaba derrotada. Su gran escape había fracasado. No se alistaría ese día el servicio territorial auxiliar. Abordaría el Clipper de Pan Am y volaría rumbo a Nueva York para escapar de la guerra. Después de todo por lo que había pasado, aquello le pareció terriblemente injusto. Eddie Dickens revisó el Clipper de Pan American por última vez. Los 4 motores Rice Cyclone de 1500 caballos de fuerza habían quedado relucientes, luego de haber sido perfectamente aceitados. Se les habían cambiado las 56 bujías que tenían en total. Cerró la compuerta y bajó la escalilla, mientras hacía descender el avión al agua. Él se quitaría el mono, se asearía y se pondría el uniforme negro de vuelo. Brillaba el sol cuando abandonó el dique
y se encaminó colina arriba hacia el hotel en el que se hospedaba la tripulación durante la escala. Se sentía orgulloso del avión y su trabajo. Las tripulaciones del Clipper constituían una élite, pues estaban integradas por los mejores hombres que tenía la aerolínea. Toda su vida podría decir que había sido de los primeros en volar sobre el Atlántico. Sin embargo, planeaba renunciar pronto. Tenía 30 años de edad, 1 de casado, y Carol Ann esperaba un hijo. Volar estaba muy bien para un soltero, pero no pensaba pasarse la vida lejos de su esposa e hijos. Había ahorrado dinero y ya casi tenía lo suficiente para empezar un negocio propio. Tenía la posibilidad de adquirir un terreno cerca de Bangor, en Maine, Estados Unidos, que sería perfecto para construir una pista. Ahí daría servicio a los aviones y vendería combustible, y después de cierto tiempo podría comprar su propio avión y alquilarlo. Su sueño secreto era tener algún día una aerolínea propia, como el pionero Juan Trippe, fundador de Pan American. Entró en el hotel Lawn. Era una suerte para los miembros de la tripulación que hubiera un sitio tan agradable a 1,5 kilómetros de las instalaciones de la Imperial Airways. En el recibidor se topó con su ingeniero asistente, Desmond Finch, a quien llamaban Mickey. Hablaba por teléfono y en cuanto vio a Eddie, le entregó el auricular y le dijo: «Tienes una llamada». Luego se alejó rumbo a la escalera. «Hola, ¿es usted Edwards Dakins?» Eddie frunció el entrecejo. La voz no le era reconocida y nadie lo llamaba Edwards. «Sí, soy Eddie Dakins», respondió. «¿Quién habla?» «Me llamo Vincini y voy a comunicarlo con su esposa. Aguarde un momento». El corazón le dio un vuelco, algo andaba mal. Poco después escuchó la voz de Carol Ann. «Eddie». «Hola, querida, ¿qué sucede?» Ella rompió a llorar. «Carol Ann, cálmate. Dime, ¿qué es lo que pasa, amor?» «Estos hombres llegaron a casa». «¿Qué hombres?» Eddie sintió que la sangre se le congelaba en las venas. «¿Qué te hicieron?» «Me obligaron a subir a un auto». «Dios mío, ¿quiénes son? ¿Te lastimaron?» «Estoy bien, pero Eddie, tengo tanto miedo». «Eddie, debes hacer lo que ellos te pidan». «Por supuesto, pero ¿qué?», repuso él sin dudar. «Promételo». «Te lo prometo». «Gracias a Dios». Su voz se convirtió en un grito de sorpresa. «Carol Ann, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» No hubo respuesta. Luego Vincini volvió a la línea. «Escúchame con mucho cuidado, Eduardo». «No, escúchame tú, miserable». Eddie está furioso. «Si la lastimas, te mato. Lo juro. Te encontraré y te arrancaré la cabeza con mis propias manos. ¿Me has entendido?» Hubo un momento de duda, como si el hombre en el otro extremo de la línea no se hubiera esperado semejante andanada. Luego prosiguió: «No trates de hacerte el héroe. Estás demasiado lejos. Solo pon atención. Un hombre llamado Luther te dará instrucciones en el avión y será mejor que sigas sus órdenes al pie de la letra si es que quieres volver a ver a tu esposa. ¿Cómo sé que...? Y una cosa más, no llames a la policía. No te servirá de nada. Pero si lo haces, violaré a tu mujer solo por maldad». La comunicación se interrumpió.
Capítulo 3. Continuamos Noche sobre las aguas. Dice, Harry Marks era el hombre con más suerte en el mundo. Su madre siempre le repetía que era un tipo afortunado. A pesar de que habían matado a su padre en la Gran Guerra, tenía la suerte de contar con una madre capaz y fuerte que velaba por él. Ella se dedicaba a limpiar oficinas y a lo largo de toda la depresión nunca le había faltado trabajo. Vivían en una habitación alquilada en Battersea, en la que solo había una llave de agua fría en cada rellano de la escalera, y los excusados se encontraban en el exterior. Pero tenían muy buenos vecinos, gente que se ayudaba mutuamente en los tiempos difíciles. Harry tenía un don especial para librarse de los problemas. Cuando en el colegio el profesor decidía darle una azotaina a los chicos, la vara se rompía en el momento preciso en que le tocaba el turno a Harry, y si llegaba a caerse debajo de una carretera tirada por caballos, lograba que estos pasaran por arriba de él sin tocarlo. Fue su amor por las joyas lo que lo convirtió en ladrón. Cuando era adolescente, le gustaba recorrer las opulentas calles de West End y mirar los escaparates de las joyerías. Se quedaba extasiado ante el brillo de los diamantes y las piedras preciosas. Le gustaban por su belleza, pero también porque simbolizaban un estilo de vida de espaciosas casas de campo con vastos prados verdes y canchas de tenis. Se hizo aprendiz de joyero, pero pronto se aburrió y luego de 6 meses abandonó ese empleo. Agrandar anillos de bodas para mujeres pasadas de peso no tenía encanto alguno, pero aprendió a distinguir un rubí de un granate rojo, una perla natural de una cultivada. También descubrió la diferencia entre un diseño fino y una pieza ostentosa y de mal gusto. La habilidad para apreciar tales diferencias aumentó su codicia por las joyas hermosas y su anhelo por el estilo de vida que iba con ellas. Finalmente encontró la manera de satisfacer ambos deseos, y esto fue a través de chicas como Rebecca Maugham Flint. Conoció a Rebecca en Ascot. Casi siempre era en las carreras en donde entraba en contacto con las muchachas ricas. El estar entre una multitud y al aire libre le permitía colocarse en medio de 2 grupos de jóvenes, de manera que todos pensaran que formaba parte del grupo contrario. Rebecca era una muchacha alta y de nariz grande, con un horrible gusto para vestir. Ninguno de los jóvenes que la rodeaban le prestaba atención, y ella se sintió en verdad agradecida cuando Harry le dirigió la palabra. Hacía 3 semanas que salía con Rebecca. Como no la cortejaba de manera oficial, sus padres no vieron necesidad de indagar más profundamente por su pasado y nunca dudaron de las vagas mentiras que decía respecto a su casa de campo en Yorkshire, la pequeña escuela privada en Scotland donde había estudiado, y su madre inválida que vivía en el sur de Francia. Harry descubrió que las mentiras vagas eran comunes entre la clase alta. Rebecca logró que lo invitaran a una fiesta de fin de semana en una casa de Kent, donde jugó cricket y robó dinero y algunas piezas de la cuchillería de plata de sus anfitriones. También lo llevó a varios bailes en los que se dedicó a saquear bolsos y bolsillos.
En opinión de Harry, lo que hacía no tenía nada de inmoral. La gente a la que hurtaba no merecía su riqueza. La mayoría de ellos nunca habían trabajado un solo día de su vida, por lo que el acto de robarles era igual que el de matar nazis, un servicio al pueblo, no un crimen. Durante 2 años se había dedicado a eso, pero sabía que no podría continuar así en forma indefinida. El mundo de la alta sociedad inglesa era amplio pero limitado, y a la larga alguien lo descubriría. La guerra llegó en el momento en que Harry se disponía a buscar un nuevo estilo de vida. Sin embargo, no tenía la intención de unirse al ejército como soldado raso. La mala comida, la ropa que daba comezón y las penurias no eran para él. Sería oficial de la Real Fuerza Aérea. Aún no sabía cómo iba a lograrlo, pero estaba seguro de que lo haría. Él tenía ese tipo de suerte. Entre tanto, decidió que utilizaría a Rebecca para introducirse una vez más en otro hogar adinerado, y luego la abandonaría. Comenzaron la noche en una recepción en la casa de Belgravia de Sir Simon Montfort, un rico editor. Harry pasó algún tiempo con su excelencia Lydia Moss, la hija regordeta de un conde escocés, desgarbada y solitaria. Era exactamente el tipo de chica que resultaba más vulnerable a sus irresistibles encantos, y coqueteó durante unos 20 minutos. Luego conversó con Rebecca, solo por un momento, para mantenerla contenta, después de lo cual consideró que era el tiempo exacto de poner manos a la obra. Se disculpó y salió de la habitación. Mientras avanzaba furtivamente escalera arriba, sintió el intenso flujo de adrenalina que siempre corría por su cuerpo cuando estaba a punto de hacer un trabajo. El hecho de saber que iba a robar a sus anfitriones a riesgo de ser atrapado con las manos en la masa y expuesto como un fraude era algo que lo embargaba de emoción y de miedo. Una vez que llegó al segundo piso, caminó por el corredor hasta el frente de la casa. La puerta más alejada tal vez era la de la alcoba principal. Al abrirla, vio una enorme habitación con cortinas floreadas y una colcha color de rosa sobre la cama. Como era lo habitual, las habitaciones eran contiguas. Los colores de la decoración le indicaron que esta era la de Lady Montfort. Una mirada rápida le reveló un cuarto de vestir en un extremo de la recámara, también decorado en color rosa. Junto a esta había una habitación más pequeña, con sillas en cuero verde y otro cuarto de vestir de caballero. Harry había aprendido que las parejas de la clase alta a menudo dormían separadas, pero aún no estaba seguro si ello se debía a que eran menos lujuriosos que las de la clase trabajadora, o si se debía a que se sentían obligadas a utilizar las múltiples habitaciones de sus enormes casas. Harry abrió el cajón superior de la cómoda de Sir Simon. Ahí dentro de un pequeño joyero de cuero había toda una variedad de botones de camisa, presillas para cuello y gemelos. La mayoría eran bastante ordinarios, pero el ojo conocedor de Harry detectó un par de encantadores gemelos de oro, con pequeños rubíes incrustados. Se los echó al bolsillo. Junto al joyero se encontraba una cartera atestada de billetes de 5 libras. Harry tomó 50 libras, después de lo cual se sintió satisfecho consigo mismo. Pan comido, se dijo. Cerró el cajón y regresó a la habitación
de Lady Monkefors. Pensó que tal vez podría tener algunos zafiros. Era una piedra que Harry adoraba. La tarde era hermosa y una de las ventanas estaba abierta de par en par. Harry echó una mirada hacia afuera y vio un pequeño balcón con una balaustrada de hierro forjado. Luego se dirigió de prisa al cuarto de vestir y se sentó frente al tocador. Abrió todos los cajones y encontró varios cofrecillos y bandejas con joyería. Con rapidez empezó a revisar cada una de las piezas. En el momento en que dudaba de tomar o no un atractivo pendiente, escuchó que se abría la puerta de la recámara. Se quedó paralizado con un nudo en el estómago y su mente empezó a trabajar a toda prisa. El cuarto de vestir solo estaba comunicado al dormitorio y desde donde se encontraba sentado no alcanzaba a ver la puerta de esta. Escuchó que se volvía a cerrar, luego una tos femenina y pasos ligeros sobre la alfombra. Se acercó al espejo y descubrió que en él se reflejaba el interior de la recámara. Era Lady Montfort, quien había entrado y ahora se dirigía hacia el cuarto de vestir. No tendría tiempo siquiera de cerrar los cajones. El miedo lo tenía paralizado, pero ya antes había pasado por situaciones difíciles, como aquella. Se obligó a calmar su respiración y tranquilizar su mente. Entonces actuó, se levantó y entró de súbito a la habitación. ¡Santo cielo! Lady Monkefort se quedó como clavada a la mitad de la habitación. Se llevó la mano a la boca y dejó escapar un leve gemido. Una de las cortinas floreadas se movió con la brisa y Harry tuvo un golpe de inspiración. ¡Santo cielo!, repitió con un tono de deliberada sorpresa. Acabo de ver a alguien saltar por su ventana. ¿A qué se refiere?, exclamó ella al recuperar el habla. ¿Y qué hace usted en mi habitación? Harry corrió a la ventana y miró hacia afuera. Se ha ido, dijo. Por favor, explíquese. Harry esbozó una sonrisa seductora. Adoptó la personalidad de un muchacho gentil y sano, como esos que juegan rugby en el colegio y que deberían de resultar muy familiares a Lady Montfort, y procedió a relatarle un cuento chino. Es lo más extraño que me ha sucedido en la vida. Estaba en el corredor cuando un sujeto de aspecto muy raro asomó la cabeza por la puerta de esta habitación. Al verme, volvió a esconderse. Yo sabía que esta era su recámara porque yo mismo había echado una mirada antes, cuando buscaba el cuarto de baño. Me pregunté qué estaría haciendo aquí ese tipo, pues no parecía ser uno de sus sirvientes, y definitivamente no era un invitado. Así que vine a preguntarle, pero cuando abrí la puerta, saltó por la ventana. Luego, para justificar el que los cajones de la cómoda estuvieran abiertos, agregó: acabo de mirar en su cuarto de vestir y me temo que no hay duda de que vino a robar sus joyas. Eso fue brillante, se dijo, con admiración por su ingenio. Yo debería trabajar en la radio. Oh, eso es terrible, gimió Lady Margaret. ¿Por qué no toma asiento?, le propuso Harry solícito. Y pensar que de no ser porque usted lo persiguió, ese hombre habría estado aquí cuando entré. Le estoy tan agradecida. Harry reprimió una sonrisa. Otra vez se había salido con la suya. Pensó que lo ideal sería que ella se callara todo el asunto. Mire, no le diga nada a Rebeca sobre lo ocurrido, le pidió como primer paso. Es una chica nerviosa y algo como esto podría alterarla durante semanas. Semanas. Lady Monkefort se encontraba demasiado nerviosa como para pensar
en que difícilmente la saludable y robusta Rebeca podría ser el tipo nervioso. Tendrá que llamar a la policía y todo lo demás, aunque me temo que eso arruinaría la reunión, prosiguió Harry. Sería terrible. ¿Debemos hacerlo? Bueno, Harry ocultó su sensación de triunfo. Supongo que depende de lo que ese canalla se ha llevado. ¿Por qué no revisa los cajones? Oh, Dios mío, sí, será mejor que lo haga. Entraron en el cuarto de vestir. Lady Montfort se quedó perpleja al ver todos los cajones abiertos. Harry le acercó el taburete y luego de tomar asiento comenzó a revisar sus joyas. No me parece que se ha llevado gran cosa, comentó después de un momento. Tal vez lo sorprendí antes de que empezara, dijo Harry. Supongo que así fue, repuso ella. Es usted maravilloso. Si no le robó nada, no tiene entonces que decírselo a nadie, excepto a Sir Simon, por supuesto. Por supuesto, cominó Harry, aunque hubiera deseado lo contrario. Después de que termine la fiesta, de ese modo no le arruinará la velada. Excelente idea, exclamó ella agradecida. Aquello había resuelto muy bien. Harry sintió un inmenso alivio. Decidió emprender la retirada y aprovechar la ventaja que había obtenido. Es mejor que baje. La dejaré a solas para que pueda recuperar el aliento. Se inclinó con rapidez y besó la mejilla de Lady Montfort, lo que la tomó por sorpresa y la hizo ruborizar. «Es usted una mujer muy valiente», le murmuró al oído y después se retiró. Las mujeres de mediana edad son presa aún más fácil que sus hijas, pensó. Ya en el corredor, que estaba vacío, se detuvo frente a un espejo para acomodarse la corbata de moño y sonrió triunfante a su imagen. «Eres un demonio, Harold», murmuró. «¿Dónde has estado?», exclamó irritada Rebeca cuando Harry regresó al salón. «Conversaba con nuestra anfitriona», respondió. «¿Quieres que nos retiremos?». Salió de la casa con los gemelos de su anfitrión y 50 libras en el bolsillo. Tomaron un taxi en la Plaza Belgrave y se dirigieron a un restaurante en Piccadilly. Harry adoraba los buenos sitios. Por lo general le daban una profunda sensación de bienestar, pero esa noche no fue así. Algo andaba mal con su estado de ánimo, y pronto descubrió que el problema era Rebeca. Estaba malhumorada. Quizás después de 3 semanas de salir con Harry, se preguntaba por qué él aún no había intentado ir demasiado lejos. Pero Harry no podía fingir que la deseaba. La verdad era que podía coquetearle, decirle galanterías, hacerle reír y lograr que lo amara, pero no podía desearla. Harry empezó a sentirse inquieto. Había planeado dejar a Rebeca con gentileza después de aquella noche, pero no pudo soportar la idea de pasar siquiera el resto de la velada con ella. Miró su rostro malhumorado y comenzó a odiarla. Cuando terminaron el postre, Harry ordenó café y fue al baño. El guardarropa estaba junto al baño de caballeros, cerca de la salida, y no se alcanzaba a ver de su mesa. Un impulso irresistible lo dominó. Pidió su sombrero, dio una propina al encargado del guardarropa y salió del restaurante sigilosamente. Poco después, Harry se ponía cómodo frente a la mesa de un sótano del barrio de Soho, con un vaso de whisky en la mano y una banda estadounidense de jazz con fondo musical, a la vez que acariciaba la idea de conquistar a la chica que vendía cigarrillos.
y aún meditaba al respecto cuando entró el hermano de Rebeca. A la mañana siguiente, Harry estaba en una celda en el sótano del Palacio de Justicia, deprimido, contrito y en espera de que lo llevaran ante los magistrados. Se hallaba en graves dificultades. Salir de aquel modo del restaurante había sido realmente estúpido. Rebeca armó un escándalo. El gerente llamó a la policía. Telefonearon a su familia. Fue exactamente el tipo de alboroto que Harry, por general, tenía buen cuidado de evitar, pero aún así habría podido salir bien librado del embrollo, de no ser por la increíble mala suerte de encontrarse con el hermano de Rebeca en el club nocturno un par de horas más tarde. Esa mañana lo llevarían ante los tribunales, pero el juicio no sería el mismo día, sino que habría solo una audiencia preliminar. Era claro que al final lo condenarían. Las pruebas en su contra eran contundentes. El jefe de camareros corroboraría la declaración de Rebeca y Sir Simon Montfort identificaría los gemelos. Pero la situación era más grave. Harry había sido interrogado por un astuto inspector del Departamento de Investigaciones Criminales, el cual le había comentado: durante los últimos 2 o 3 años hemos recibido extraños informes sobre casas de gente adinerada en las que se han extraviado joyas. No se han denunciado como robos, por supuesto, solo como pérdidas, pues los afectados aseguran que no pudo tratarse de robo, ya que las únicas personas que habrían tenido oportunidad de tomar las joyas eran sus invitados. Harry mantuvo bien cerrada la boca durante todo el interrogatorio, pero por dentro sentía que se moría. Hasta ese momento siempre creyó que sus trabajos habían pasado completamente inadvertidos. Por ello se quedó perplejo al saber que no era así. Existía un voluminoso expediente acerca de él. Harry se dio cuenta de que le esperaba una larga estadía en la cárcel y que al salir, sin duda alguna, sería enrolado en el ejército. La prisión o el ejército eran poco más o menos lo mismo. La sola idea le helaba la sangre. Su única posibilidad de recuperar la libertad era lograr que le fijaran una fianza y luego desaparecer. No sería sencillo, pero sería mucho mejor que lo otro. Me impondrán una fianza, se dijo Harry con optimismo. Ya antes he logrado escapar de situaciones difíciles. Finalmente lo condenaron a 7 días de prisión. El juez fijó la fianza en 50 libras. Una oleada de alivio lo invadió y sintió que se le doblaban las piernas. Estaba libre. Harry decidió no ir a su departamento. Tomó un autobús que lo llevó a casa de su madre, en Battersea. Mientras ella ponía la tetera en la hornilla, Harry fue a la recámara, sacó una maleta que estaba debajo de la cama y contó el dinero. Después de 2 años de robos tenía 247 libras y un pasaporte estadounidense. Lo ojeó pensativo. Recordó que lo había hallado en el despacho de la casa de un diplomático en Kensington. Al ver que el nombre del dueño era Harold y que la fotografía se parecía un poco a él, había decidido tomarlo. Estados Unidos, pensó, puedo imitar el acento estadounidense y ahí hay millones de chicas adineradas en espera de alguien que las enamore. Además, mi país no me ofrece otra cosa que la prisión y el ejército. Tenía un pasaporte y el bolsillo repleto de dinero. En el armario de su madre había un traje limpio
y podría comprar algunas camisas. Estaba a 110 kilómetros de Southampton. Ese mismo día podría marcharse. Era como un sueño. Desde la cocina su madre le preguntó: «Harry, ¿quieres un sándwich de tocino?». Entró en la cocina y se sentó a la mesa. Su madre le acercó el sándwich, pero Harry, en vez de tomarlo, le dijo: «Vámonos a Estados Unidos, mamá». «¿Yo? ¿A Estados Unidos? Pero hijo, qué idea más loca». Se reír. «Hablo en serio. Yo voy a irme». Su madre dejó de reír. «Eso no es para mí, hijo. Ya estoy demasiado vieja». Su mirada recorrió la diminuta cocina. «No es mucho, pero esto es lo mío». En realidad, Harry no esperara que su madre aceptara ir, pero en el momento en que ella se lo dijo, se sintió descorazonado. Ella era todo lo que tenía. «¿Pero qué es lo que piensas hacer allá?», le preguntó. «Quisiera unirme a la Fuerza Aérea y aprender a volar». «¿Te lo permitirán? Allá no les importa para nada que sea pobre, siempre y cuando tenga cerebro». Ella pareció animarse. Tomó asiento y bebió el té mientras su hijo comía el sándwich de tocino. Al terminar, Harry sacó el dinero y separó 50 libras. «¿Y eso para qué es?», preguntó su madre. Era una suma que a ella le habría costado 2 años de trabajo. «Te será de utilidad», repuso él. «Tómalo, mamá, es para ti». «Entonces, ¿realmente te marchas?», recogió el dinero. «Hoy me iré a Southampton y ahí abordaré un barco». «Que tengas buena suerte, hijo». Estiró el brazo por encima de la pequeña mesa para alcanzar su mano. Él le dio un suave apretón. «Te enviaré dinero desde Estados Unidos. ¿Volverás algún día a visitar a tu vieja madre?». «Por supuesto que sí, madre. Regresaré». Harry se miró en el espejo de la peluquería. El traje azul, que le costara 13 libras en Savile Row, le quedaba muy bien y hacía juego con el azul de sus ojos. El suave cuello de la camisa tenía un corte estadounidense. El barbero le limpió los hombros de la chaqueta y Harry le dio una propina y salió. Subió la escalera de mármol desde el sótano y llegó al elegante recibidor del Hotel Southwestern en Southampton. El lugar estaba atestado, pues era el punto de partida de la mayoría de los cruceros transatlánticos y miles de personas intentaban salir de Inglaterra. Harry trató de conseguir un camarote en un crucero, pero las reservaciones en todos los barcos habían sido hechas con semanas de anticipación. Casi estaba a punto de darse por vencido cuando un agente de viajes le habló del Clipper. Un boleto sencillo costaba 90 libras. 90 libras. Era una locura, pero Harry lo compró. Habría pagado cualquier suma por salir del país. Además, el lujo del avión resultaba seductor. Tomaría champaña durante todo el vuelo hasta Nueva York. Ese era el tipo de loca extravagancia que Harry adoraba. Consultó su reloj de pulsera, un Patek Philippe que le robara a un caballerizo de la Casa Real. Aún le daba tiempo de tomar rápidamente una taza de café. Fue al salón del hotel. Mientras bebía el café, entró una mujer increíblemente bella. Era una rubia perfecta y llevaba un vestido ceñido de seda, en color crema, con un diseño de puntos en naranja y rojo. Tendría poco más de 30 años, unos 10 más que Harry, pero eso no impidió que él le sonriera cuando sus miradas se cruzaron. Ella se sentó a la mesa contigua. Después de un momento, un hombre de chaqueta deportiva se reunió con ella.
Al oírlos hablar, Harry se dio cuenta de que ella era inglesa y él estadounidense. Los escuchó con atención para pulir su acento. Ella se llamaba Diana y él Mark. Estaban enamorados y no tenían ojos sino para ellos. Harry sintió una punzada de envidia y desvió la mirada. Jamás había viajado en avión, por lo que se sentía nervioso. Estaba a punto de cruzar el Atlántico en aeroplano. Era una distancia muy larga sin tener tierra firme bajo los pies. Nunca había comprendido el principio de los viajes aéreos, solo porque las hélices giraban todo el tiempo. Por eso podía subir el avión. Mientras escuchaba a Mark y a Diana, ensayó la apariencia de aplomo. No quería que los otros pasajeros del Clipper se dieran cuenta de su nerviosismo. «Soy Harry Van den Post», se dijo, un adinerado joven estadounidense que vuelve a casa debido a la guerra en Europa. Mi padre es inversionista. Mi madre, que en paz descanse, era británica, y yo asistí al colegio en Inglaterra. Por supuesto que he viajado varias veces en avión, pero esta es la primera vez que cruzaré el océano Atlántico. Realmente me muero de ganas de hacerlo. Cuando terminó su café, ya casi no sentía miedo. Eddie Dickens colgó el auricular. Paseó su mirada por el recibidor. Estaba vacío. Nadie lo había escuchado. Observó el teléfono que lo hundiera en el horror y sintió odio por él. Luego lentamente dio media vuelta y se alejó. ¿Quién era ese Vicini? ¿Y quiénes eran sus cómplices? ¿Dónde habían secuestrado a Carol Ann? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Qué es lo que querían de él? Las preguntas revoloteaban en su mente, como abejas atrapadas en un frasco. ¿Serían acaso unos simples lunáticos? No. El poder localizar a Eddie y lograr que tomara la llamada debía de haber requerido de un cuidadoso plan. Lo más probable es que se tratara de una pandilla de gángster. Querían que él hiciera algo. Algo supuso a lo que él normalmente se habría negado. ¿Pero qué? ¿Debía tener alguna relación con el Clipper? Eddie deseaba con todo el alma llamar a la policía, pero se sentía aterrorizado. No llames a la policía, no te servirá de nada, le había advertido Vicini, pero si lo haces, violaré a tu mujer solo por maldad. Apretó un puño, pero no tenía nada que golpear, excepto la pared. Emitió un gruñido de impotencia y salió dando traspiés. Eddie era un hombre sencillo. Había nacido en una granja a unos cuantos kilómetros de Bangor. Su padre era un humilde granjero que poseía unas cuantas hectáreas de sembradíos de papas. Nueva Inglaterra era un mal lugar para ser pobre, ya que los inviernos eran largos y terriblemente fríos. Eddie solo solía soñar despierto que encontraba un cofre enterrado en los bosques, el tesoro de un pirata, repleto de oro, y en su fantasía aquella miserable y destartalada granja se convertía en un sitio lleno de calor, comodidad y felicidad. Nunca halló el tesoro enterrado, pero sí recibió una buena educación, aunque a costa de caminar diariamente 10 kilómetros hasta el colegio. Le gustaba su escuela y la señorita Maple lo estimaba, porque él siempre preguntaba cómo funcionaban las cosas.
Años más tarde, fue la misma señorita Maple quien escribió al congresista que a su vez dio la oportunidad a Eddie de presentar el examen de admisión en Annapolis. Y fue en esa academia naval donde Eddie descubrió por primera vez la imagen que los demás tenían de él. Se dio cuenta de que era serio, tenaz, inflexible y trabajador. A la gente le agradaba porque todos sabían que podían confiar en que cumpliría su palabra. Eddie recibió su insignia de aviador y se le asignó al entrenamiento en hidroaviones. En su opinión, la Marina de Estados Unidos era el paraíso. Pudo enviar dinero a sus padres para que repararan el techo de la casa y compraran una estufa nueva. Llevaba 4 años en la Marina, cuando su madre murió y solo 5 meses más tarde su padre la siguió. Eddie entonces renunció y después encontró un empleo muy bien pagado en las líneas aéreas Pan American. Entre viaje y viaje se dedicó a reparar la vieja casa, instaló la plomería, el cableado eléctrico y un calentador de agua. Luego conoció a Carol Ann. Pronto pensó en aquel momento, la casa se llenaría de risas infantiles y entonces su sueño se convertiría en realidad. Pero el sueño ahora se había convertido en una pesadilla. Capítulo 4. Las primeras palabras que Mark Adler dirigió a Diana Lovenseis fueron: Dios mío, en verdad usted es lo más hermoso que he visto en todo el día. Diana sonrió. La gente le decía ese tipo de cosas con mucha frecuencia. Era hermosa, alegre y le encantaba vestir bien. Aquella noche llevaba un vestido largo, color turquesa, que la hacía verse realmente maravillosa. Asistía a una cena en el Hotel Midland en Manchester. Dado que siempre se encontraba con la misma gente en todas las reuniones, no estaba segura si ahora se trataba de una de la Cámara de Comercio, de las Damas de los Francomasones o de la colecta de la Cruz Roja. Después de la cena, había bailado con casi todos los socios de negocios de su esposo Merpin, quienes la hicieran aproximadamente demasiado a ellos y le pisaran los pies. También había escandalizado a todos los hombres y avergonzado a su marido cuando quiso enseñar al vicealcalde a bailar el Jitterbug. Luego, sintiendo que necesitaba un descanso, se escapó al bar del hotel para comprar cigarrillos. Él se encontraba solo y la miró como si con ella hubiera entrado la luz del sol en la habitación. Era un hombre de baja estatura y pulcro, con sonrisa infantil y acento estadounidense. Aquella frase había sido muy espontánea y sus modales eran encantadores, por lo que ella le respondió con una sonrisa radiante, pero sin palabras. Compró los cigarrillos y regresó al baile. Sin embargo, Mark debía de haberle preguntado al cantinero datos sobre ella y de algún modo ha averiguado su dirección, pues al día siguiente Diana recibió una nota escrita en papel del Hotel Midland. Era en realidad un poema que decía así: ni el dolor ni la pasión, ni el tiempo
ni cosa alguna podrán borrar de mi corazón tu sonrisa cual ninguna. El poema la hizo llorar. Lloró por todo lo que siempre había soñado, sin haber alcanzado, porque vivía en una mugrienta ciudad industrial, con un esposo que detestaba salir de vacaciones, porque ese verso era la única cosa grata y romántica que le había sucedido en 5 años. Y también lloró porque había dejado de amar a Mervyn. Después todo se dio con mucha rapidez. Al día siguiente, en Altrichams, cuando avanzaba por la calle de mansiones suburbanas en la que vivía y estaba por llegar a su casa, se quedó sorprendida y turbada al ver al encantador estadounidense que caminaba hacia ella, al tiempo que miraba a su alrededor con una fingida y distraída curiosidad. Diana se ruborizó hasta las uñas y el corazón latió con fuerza. Él también estaba sorprendido. Se detuvo, pero ella siguió avanzando y en el momento en que pasó junto a él, le dijo: vaya a la biblioteca central mañana por la mañana. Diana no esperaba que él le respondiera, pero como ya se daría cuenta más tarde, aquel hombre tenía una mente rápida y humorística, por lo que le preguntó: ¿en qué sección? Ella repuso lo primero que le vino a la cabeza: biología. Él soltó una carcajada. Al entrar en su casa, Diana aún llevaba en los oídos el sonido de la risa cálida y relajada de un hombre que amaba la vida y se sentía satisfecho consigo mismo. A la mañana siguiente lo halló sentado frente a una mesa de la biblioteca debajo de un letrero que decía silencio. Cuando ella le dijo hola, él se puso un dedo sobre los labios, le señaló una silla y escribió una nota que decía: me encanta tu sombrero. Ella sacó una pequeña pluma de su bolso y escribió: me encanta tu poema. Entonces él respondió de nuevo por escrito: me encantas tú. Era una locura, pensó ella, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. Ni siquiera sé tu nombre, escribió. Él le extendió una tarjeta de visita. Su nombre era Mark Alder. Vivía en Los Ángeles, California. Ese día supo que Marx escribía guiones para programas cómicos de radio. Diana nunca había oído hablar de la gente para la que él trabajaba: Jack Benny, Fred Allen, Amos y Andy Marx. Disfrutaba en ese momento de unas vacaciones durante las cuales intentaría hallar sus raíces, ya que su familia provenía de Liverpool. No era mucho más alto que Diana y tenía más o menos su misma edad, con ojos color de avellana y unas cuantas pecas. Resultaba una delicia estar con él. Era inteligente, simpático y encantador. Le gustaba Mozart, pero sabía de la existencia de Louis Armstrong. Sobre todo, Diana realmente le agradaba. Ella pensó en lo curioso que resultaba el hecho de que a muy pocos hombres les gustaran verdaderamente las mujeres. Los que ella conocía solían halagarla, trataban de manosearla, pero en realidad no era ella quien les gustaba, pues nunca la escuchaban ni sabían nada sobre su vida. Marx era diferente. Al día siguiente de su encuentro en la biblioteca, Mar alquiló un auto y fueron hasta el pueblo costero de Lyman Saint-Anne llevando una maleta. Después de comer en la playa, reservaron una habitación en un hotel. Pasaron toda la tarde en la cama.
y luego pidieron la cuenta. Como era un hotel decente, dijeron que se habían arrepentido de quedarse hasta el día siguiente. Mar pagó la tarifa completa, de modo que no hubo reclamos por parte del encargado del hotel. Luego la dejó en la estación a una parada de distancia de Altrincham y ella llegó a casa por tren, como si hubiera estado toda la tarde en Manchester. Eso mismo hicieron a lo largo de todo lo que duró aquel magnífico verano. El día posterior a que se declarara la guerra, Mar anunció que regresaría a su país. ¿Y qué pasará conmigo?, preguntó Diana entre lágrimas y con la sensación de que el mundo se acababa. En ese momento, Mar sacó un sobre de su bolsillo y se lo extendió. «Aquí hay 2 boletos», dijo con seriedad. Diana tuvo la impresión de que su corazón dejaba de latir. «2 boletos», repitió. «Ven conmigo, Diana», le pidió él. «Viajaremos a Nueva York, luego a Reno, y ahí te divorciarás. Después nos iremos a California para casarnos. Te amo». La invadió un extraño temor que la dejó sin habla. «Podríamos tener varios bebés», prosiguió Mar. «Pídemelo de nuevo», murmuró ella. «Te amo. ¿Quieres casarte conmigo?» «Oh, sí», repuso, y sintió como si ya estuviera entre las nubes. Tendría que hablar con Mervyn esta misma noche. Era lunes. El martes habría de viajar a Southampton con Mark. El Clipper partía el miércoles. Si bien se sentía flotar cuando llegó a su casa, el lunes por la tarde, tan pronto como entró ella, su euforia desapareció. ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Qué le diría? ¿Cómo iba a decírselo? ¿Qué le diría? Diana acostumbraba a preparar los alimentos de Mervyn. Le gustaba que su esposa le sirviera la comida en la mesa. Ese día le daría carne de res fría, que había sobrado del asado el domingo. Se puso un delantal y comenzó a rebanar unas papas para freírlas. Pero al pensar en lo furioso que se pondría, las manos le temblaron y se hirió un dedo con el cuchillo. «¿De qué tengo miedo?», se preguntó mientras se curaba la herida. «No va a matarme, tampoco puede tenerme». Pero tales ideas no la tranquilizaron. Puso la mesa. Diana era la segunda esposa de Mervyn. La primera lo había abandonado 7 años atrás para huir con otro hombre y se había llevado consigo a sus 2 hijos. Mervyn se divorció tan pronto como pudo y propuso matrimonio a Diana, que en aquel entonces tenía 28 años. Él tenía 38 y era atractivo, masculino, próspero, y la idolatraba. Su regalo de bodas fue un collar de diamantes. Algunas semanas antes, para celebrar su 5º aniversario de bodas, le había regalado una máquina de coser. Cuando Diana la vio, sintió que aquello era la gota que derramaba el vaso. Era increíble. Hacía 5 años que estaban juntos y él aún no se había dado cuenta de que ella no cosía. Y sin embargo, Mervyn tenía una brillante inteligencia. Era ingeniero y dueño de una fábrica que producía todo tipo de rotores, desde pequeños ventiladores para sistemas de enfriamiento hasta enormes hélices para embarcaciones que hacían travesías transatlánticas. Aunque siempre había tenido mucho éxito, este llegó a la cúspide cuando comenzó a fabricar propulsores para aviones. Volar era su pasatiempo y tenía un pequeño aeroplano privado,
un Tiger Mod en un campo de aviación en las afueras del pueblo. Cuando el gobierno empezó a integrar su fuerza aérea, unos 2 o 3 años atrás, existían muy pocas personas que supieran cómo hacer rotores curvos de acero, entre ellas Mervyn. Desde entonces el negocio se había ido a las nubes. Diana sabía que él amaba, pero nunca la tomaba en cuenta. Mervyn consideraba que ella no era sino una persona catalogada como esposa, a la que jamás consultaba respecto a nada, dado que no era ni empresaria ni ingeniera. A él nunca se le ocurrió que tuviera un cerebro. Por desgracia, Diana no sabía nada de física. Sus conocimientos sobre música, literatura e historia eran muy vastos, pero Mervyn no sentía mayor interés por temas de tipo cultural. Si bien le gustaban las películas y la música bailable, de modo que no había tema de conversación entre ellos. Tal vez las cosas hubieran podido ser diferentes si tuvieran hijos, pero Mervyn no quería más, puesto que ya tenía 2 de su primera esposa. Por ello, Diana volcaba todo su afecto materno en las hermosas gemelitas de su hermana que vivía en Liverpool. Escuchó que llegaba el auto de Mervyn. Era un sonido muy familiar, pero esa noche le pareció siniestro, como el gruñido de una terrible bestia. Con mano temblorosa puso la sartén sobre la hornilla de la cocina y respiró profundamente. Mervyn entró en la cocina. Era arrebatadoramente atractivo. Ya tenía algunos mechones grises en el oscuro cabello, pero eso no hacía sino darle un aspecto más distinguido. Era alto y no había engordado como la mayoría de sus amigos. Diana sintió pánico de que él pudiera ver la culpabilidad reflejada en su rostro y le exigiera que le explicara lo que sucedía. Mar le besó los labios. Avergonzada, ella le regresó el beso. No se lo diré todavía, pensó. Mientras se freían las papas, puso mantequilla al pan y preparó una tetera. Aún temblaba, pero logró disimularlo. Mervyn leía el Evening News de Manchester y apenas la miraba. Diana puso los platos sobre la mesa y, en un arranque de valor, le anunció: «Tengo que decirte algo». «¿Qué te sucedió en el dedo?», inquirió él al notar la curación. Esa pregunta tan trivial la desmoronó. «Nada», respondió al tiempo que se dejaba caer sobre la silla. «Me corté cuando rebanaba las papas». Mervyn comió con apetito. No había percibido que algo anduviera mal, y no podría haberlo hecho, por supuesto, pues ni siquiera la miraba. Ella y la mesa de la cocina eran lo mismo. No se daría cuenta de nada si Diana no se lo decía, y a fin de cuentas ella no le llegó a confesar que lo abandonaría. Tragó saliva, tomó aire y dijo: «Mañana voy a salir». «¿A dónde?», preguntó él con cierta sorpresa. «Quisiera visitar a Thea y a las gemelas. Quizás después ya no tengo oportunidad de hacerlo. Los trenes han empezado a ser muy irregulares y el racionamiento de gasolina comienza la próxima semana». «Tienes razón», asintió. «Es mejor que vayas ahora que puedes. Si la guerra se prolonga, será más difícil». Sintió alivio de que él se creía el cuento. El miércoles por la mañana, sentada en el elegante salón del Hotel Southwestern y en espera del taxi que los llevaría a ella y a Marx al amarradero 108 del muelle,
de Southampton para abordar el Clipper de Pan American, Diana experimentaba una sensación de triunfo y libertad. Definitivamente estaba enamorada. Se sentía dichosa al pensar que ella y Mark se casarían y tendrían hijos. Él regresaba a su hogar y ella se marcharía con él. Había escrito una nota a Mervyn, en la que, sin embargo, no le decía lo que hubiera deseado ni le explicaba cómo había dejado lentamente de amarlo, resultado de la despreocupación y la indiferencia. Querido Marvin, he decidido dejarte. Siento que te has vuelto frío conmigo y me he enamorado de otro hombre. Cuando leas esto, nos encontraremos en Estados Unidos. Me duele muchísimo tener que lastimarte, pero en parte es culpa tuya. Diana. En un principio había pensado dejar la nota en su casa sobre la mesa de la cocina, pero luego se estremeció y le aterró la idea de que su marido pudiera ocasionarles algún problema, a ella o a Marx, antes de que abandonaran el país, por lo que finalmente decidió que se lo enviaría por correo a la fábrica, donde la recibiría el mismo día de su partida. Miró su reloj de pulsera, un regalo de Mervyn, a quien le gustaba que fuera puntual. Conocía su rutina. Cerca del mediodía revisaría la correspondencia antes de salir a comer, así que más o menos en ese momento ya debía de estar leyendo la nota. Tal pensamiento la hizo sentir culpabilidad y tristeza, pero también alivio por estar a más de 300 kilómetros de distancia. Ya llegó nuestro taxi, anunció Mark. Es hora de irnos. Estaba un poco nerviosa. Cruzaría el Atlántico en avión. Sí, exclamó con alegría. Es hora de volar. Bueno, pues aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.